esta escala que es el pacing, que si ustedes vieron está involucrada también en las definiciones de riesgo, pero a veces uno tiene la escala, pero sí en la cabeza debe tener lo que les acabo de decir, de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Bien, ¿qué es inestabilidad hemodinámica? O sea, ¿cómo catalogo que ese paciente que estoy viendo con TEP tiene inestabilidad hemodinámica? Entonces, es el que me hizo paro. Esta mañana estábamos revisando mortalidad en una clínica donde trabajo y tuvimos un paciente que llegó por un síndrome hipereosinofílico que desafortunadamente ni con la autopsia se pudo saber cuál fue la causa de esa hipereosinofilia, pero el paciente falleció de un tromboembolismo. Cuando hizo paro, el médico que estaba en la UCI le hizo un ecocardiograma de urgencia en la reanimación y encontró un trombo gigantesco en tránsito en las cavidades derechas. Lo trombolizó en ese momento, pero el paciente nunca salió del paro. La autopsia mostró repleto de trombos pulmonares. Por eso les comentaba al principio que los pacientes muchas veces la causa última de muerte es esa enfermedad tromboembólica. Entonces, el paro cardiorrespiratorio, una de las causas del paro es tromboembolismo. Obviamente hay muchos más. A ustedes les han enseñado que las T y las H, pero una de esas básicamente es el tromboembolismo pulmonar y ahí diríamos que está inestable hemodinámicamente. Y se define shock obstructivo en estos casos como una sistólica por debajo de 90 o necesidad de vasopresores para obtener una sistólica mayor a 90, y esto que es muy importante, que esté hipoperfundido sistémicamente, es decir, que empiece a alterar su estado mental, que la piel esté fría y húmeda, que se ponga olivúrico o anúrico, y esto que es fundamental, que empiece a aumentar el lactato. También, como les explicaba en sepsis, miren el tiempo de llenado capilar. Si comprimen el dedo índice y el tiempo de llenado capilar es mayor de 3 segundos, el paciente está hipoperfundido. Y los que tienen pues hipotensión persistente, todo eso lo llamamos inestabilidad hemodinámica, pero esa inestabilidad debe ser por el tromboembolismo. Hemos tenido muchos pacientes con inestabilidad hemodinámica que llegan con TEP, pero al hacerle el TAC es un tromboembolismo chiquitico. Para que inestabilice un trombo, el sistema cardíaco puede ser un trombo muy grande. Debe al menos estar obstruido el 50% de la vasculatura pulmonar para que se genere ese shock obstructivo por aumento de la poscarga de esas cavidades derechas. Entonces muchos de esos pacientes tienen otra cosa, están sépticos, pero en la sepsis hicieron también un tromboembolismo pulmonar. Ese pues no habría que hacer un diagnóstico más diferente. Está este otro score que es el score de BOA, se utiliza poco pero también cataloga riesgo, y está otro score que es el score de FAS, que también lo utilizamos poco, pero existe como parte de catalogar el riesgo. Lo importante es saber cuál es el riesgo del paciente de morirse o de complicarse, y con base en eso defino cuál es el tratamiento. Sin duda el tratamiento base es la anticoagulación. O sea, el paciente hay que anticoagular no para disolver los coágulos no se disuelven con anticoagulante, es para evitar que se formen nuevos coágulos o que sigan creciendo los que ya se formaron. Entonces tenemos pues muchas estrategias, tenemos medicamentos anticoagulantes que actúan sobre el factor 10A. Recuerden que son todos los que en su nomenclatura tienen SA. Entonces, rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Con eso nos acordamos siempre que estos actúan sobre el 10A. Ese XA significa eso, que actúan sobre el 10A. Y afortunadamente es la primera vez que yo veo que ponen una cosa que nos ayude, porque los nombres a veces no concuerdan con nada. No tienen idea para qué pusieron ese nombre, pero es para otra cosa. Pero acá al menos se les ocurrió la brillante idea de poner el SABAN ahí, excepto la fondaparina, pero este es un pentasacárido. Esto corresponde a lo que llamamos los nuevos anticoagulantes orales, NACO, WACON, muchas siglas tienen. Pero estos actúan sobre el 10A. Pueden usarse también en tromboembolismo, de entrada incluso, pero tenemos otros que actúan sobre el 2A, y el que nos queda aquí en Bucaramanga es el dabigatran. Tenemos las heparinas convencionales, que es la de bajo peso y la no fraccionada, que actúan sobre el 2 y sobre el 10. Entonces tenemos varios blancos sobre los cuales podemos actuar, pero también tenemos algunos anticoagulantes orales que actúan sobre los vitamina K dependientes, es decir, sobre el factor 2, 7, 9 y 10, que sería la warfarina. Pero no lo usamos en tiempo cero porque eso se demora 72 horas en empezar pues, a actuar. Esto es lo que les decía de la warfarina, estos son los factores sobre los cuales actúan. Bien, aquí está básicamente cómo se utiliza cada uno de los anticoagulantes. El dabigatran es el único de los nuevos anticoagulantes que no se pone en tiempo cero. Se pone durante 5 días, generalmente una heparina, y después ya se arranca el dabigatran. En cambio, el rivaroxaban y el apixaban sí se pueden poner en tiempo cero. O sea, desde que llegue el paciente yo lo puedo poner, siempre y cuando la probabilidad sea baja o de pronto intermedio bajo, que no voy a tener que hacer de pronto ningún otro procedimiento. Entonces, para que recuerden el rivaroxaban, se ponen las que vienen de 15 miligramos cada 12 horas, 3 semanas, y después se sigue con 20 miligramos.
Y en la Pixaban empezamos con 10 miligramos cada 12 por una semana y luego se pasa a 5 cada 12 horas. Esto es lo mismo para que recuerden pues, la dosis de cada uno de los anticoagulantes, pero me interesa mucho que se aprendan la enoxaparina porque sin duda es la que más utilizamos. Y la enoxaparina ustedes ponen 1 miligramo por kilo dosis, y eso se pone subcutáneo y se repite cada 12 horas. Esa es la dosis. Hay algunos ajustes que hay que hacer por falla renal, algunos ajustes por obesidad, pero en general 1 miligramo kilo dosis cada 12 horas es lo que deberían poner. Esto es un poco como los esquemas, si se pueden, digamos, solapar unos con otros, pero en general anticoagulante es lo que deben tener en la cabeza, que es el manejo pues, inicial para estos pacientes. Hay algunos pacientes que tienen contraindicación para la anticoagulación. Si tienen contraindicación para la anticoagulación, y dado que la mayoría de trombos se generan en las extremidades, los siguientes 3 a 6 meses, el paciente va a tener un riesgo muy alto de volver a tener tromboembolismo. Por eso los mantenemos anticoagulados generalmente de 3 a 6 meses. Pero si el paciente está sangrando y no puede anticoagularse, me queda la opción de poner esta cosita que es un filtro en la vena cava inferior. Ese filtro en la vena cava actúa como una sombrilla, que si hay trombos acá, si se sueltan, quedan acá en el filtro y no se van para el pulmón. Y eso me disminuye esa carga trombótica sobre el pulmón. Si ustedes se fijan, tienen esta argollita acá arriba, que son filtros, antiguamente no se podían sacar, estos son filtros temporales. Una vez pasa la contraindicación para la anticoagulación, uno lo puede retirar a la semana, a las 2 semanas, al mes. Tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que llegan con hemorragia subaracnoidea, que no se le ha podido clipar el aneurisma o excluir el aneurisma y tienen trombosis venosa con tromboembolismo. Les ponemos mientras tanto un filtro, una vez le excluyen el aneurisma, pues se le saca el filtro y se empieza la anticoagulación. Pero digamos que son filtros temporales porque esto tiene también muchos efectos secundarios. Debe quedar por debajo de las renales, porque si queda por encima o al lado de las renales, genera trombosis venosa renal con hipertensión renal y daño pues, de los riñones. Entonces, hay una serie, digamos, de indicaciones del filtro en cava, pero la principal sin duda es la contraindicación absoluta para anticoagular a un paciente o que esté anticoagulado y sigue haciendo enfermedad tromboembólica, que eso nos pasa con alguna frecuencia, y estas serían otras pues relativas, básicamente. Estas son como las complicaciones, puede sangrar el paciente, puede tener trombosis, puede generar un síndrome de vena cava inferior porque se trombosa ahí para abajo y empieza entonces a hacer edema marcado de sus extremidades, etc. Ahí están como todas las posibilidades de complicarse. O sea, es otra enfermedad que le ponemos al paciente, pero es la única forma, digamos, de salvarle la vida mientras se puede retirar ese tipo de catéter. Bien, entonces decidí que el paciente tiene de pronto bajo riesgo, riesgo intermedio, lo anticoagulo. Pero me queda un subgrupo de pacientes que son los que están en alto riesgo. Esos que están en alto riesgo están choqueados. Están choqueados porque se tapó la tubería por donde debe salir la sangre del ventrículo derecho. Entonces, pues es una cosa de plomería sencillo, pues si está tapado hay que destaparlo. Entonces, ¿cómo destapo? Con anticoagulación no se destapa eso. Entonces tengo que usar algo que lise el trombo y eso lo llamamos trombolíticos. Entonces lo puedo hacer con medicamentos o lo puedo hacer con un catéter que aspire y saque el trombo. Y eso es la trombolisis y la embolectomía, que también se hace aquí en el hospital y se hace ya pues prácticamente en todas las clínicas de Bucaramanga. ¿Cuándo hacemos tratamiento de reperfusión? Pacientes con embolismo pulmonar agudo de alto riesgo, es decir, los que están choqueados. Y en pacientes de riesgo intermedio alto, es decir, los que tenían disfunción del ventrículo derecho por troponinas y por ecocardiograma. Y esos pacientes, si se deterioran hemodinámicamente tras el inicio de terapia anticoagulante, es decir, siguen taquicárdicos, siguen muy hipoxémicos, siguen con lactato alto, esos pacientes así no estén choqueados, esos pacientes, si bien es absolutamente discutible, podría uno intentar hacer algún tipo de tratamiento de reperfusión, pero no tanto trombolisis, porque sangran mucho con trombolisis, sobre todo sangrado intracerebral, pero sí cada vez tenemos mucho más catéteres, es decir, cada vez la radiología intervencionista ha avanzado más y ha cogido pues bastante experiencia, entonces ya hay varios catéteres que ahora le voy a mostrar más tarde para la embolectomía. Entonces esos tratamientos pueden ser sistémicos, es decir, fibrinolisis sistémica, o locales dirigidos por catéter, muy parecido a lo que se hace ahora con las trombosis cerebrales, que se puede poner trombolisis sistémica, pero también se puede poner trombolisis ahí in situ más aspiración con catéter. Y puede haber embolectomías que pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas, básicamente. Esto es un poco las contraindicaciones absolutas y relativas de la trombolisis, o sea, no todos los puedo trombolizar. Y siempre que vamos a trombolizar, uno se sienta un minuto, hace esa famosa parada de seguridad y hace una lista de chequeo de cada cosa de esta, a ver cuál de estas tiene,
para definir si tromboliza o no. El pecado de la trombolisis es el sangrado cerebral. O sea, el paciente llega por un tromboembolismo y le hace uno que haga una hemorragia intracerebral, pues obviamente las consecuencias son catastróficas para el paciente. Bueno, esta es un poco la guía del Brasil, la traje porque es una guía más reciente. Las últimas guías de estos se actualizaron en el 21 y en el 20, pero estos del Brasil las actualizaron recientemente, siguen pues sugiriendo la trombolisis en los casos que estamos hablando. Esta es una revisión reciente de este año, donde nos recuerdan que en embolismo pulmonar y en trombosis venosa podemos usar, si el paciente está en paro o tiene un tromboembolismo de alto riesgo, el trombolítico, y el trombolítico que usamos es el alteplase. Si el paciente está en paro, nos toca usar un bolo, y ese bolo va de 0,6 miligramos por 15 minutos. Es lo que les cuento que nos pasó con la paciente que tuvimos, pues el médico que le estaba viendo le puso ese bolo, que no debe exceder los 50 miligramos, y después se le puede repetir un segundo bolo. Esto es en el escenario de paro. Así como les dije que la enoxaparina es 1 miligramo por kilo cada 12 horas, debemos tener en la cabeza esto, que la trombolisis, en el momento del paro, le pongo un bolo de 0,6 miligramos por kilo. Pero el que no esté en paro, pongo el mismo trombolítico, 100 miligramos pasado en 2 horas. Recuerden que eso viene en ampollas de 50 miligramos. Entonces le pongo 2 ampollas en 2 horas, o sea, una ampolla hora por 2 horas. Pero existe también en pacientes que de pronto tienen contraindicación relativa o tienen mucha edad, de acuerdo a un protocolo que se llama el protocolo MOPET, yo puedo usar dosis reducidas, es decir, solo ponerle 50 miligramos en 2 horas. Entonces tengo esas 3 alternativas: el bolo cuando me hace paro el paciente que está inestable, que no está en paro, poner 100 miligramos, o el que tiene algo de riesgo, poner solo 50 miligramos en 2 horas. Y aquí está pues para los otros. Y esto es un poco lo de la trombosis venosa, que también se tromboliza, pero generalmente lo hacemos más es por catéter. Se pone el catéter ahí en la vena y se va infundiendo durante 24 horas una dosis muy baja pues, del trombolítico. De las nuevas intervenciones en TEP es básicamente todo lo que les digo que han avanzado los radiólogos intervencionistas en el tema de los catéteres. Entonces, el primer estudio fue el estudio Ultima, fue hecho en el 2014. Este es un catéter que tiene ultrasonido en la punta, entonces va destruyendo el coágulo por ultrasonido, va aspirando y simultáneamente por el catéter se va poniendo el trombolítico. Entonces, eso nos sirve para destapar esto. Está el estudio Seattle, que es con otro catéter, el Optilize y todos estos estudios, y estos 4 que están básicamente en curso, que seguramente en los siguientes años se tendrán pues los resultados de esos estudios. Entonces, ¿qué tratamientos de intervención se puede hacer? Se puede hacer trombolisis dirigida por catéter, básicamente, que puede ser con ultrasonido o sin ultrasonido. Es decir, catéteres que solo entren allí y boten el trombolítico, o catéteres que entren allí y por ultrasonido traten de destruir el trombo. Existe también la trombectomía mecánica, que era lo que se hacía casi siempre con los catéteres antiguos, que es las técnicas de fragmentación o de aspiración, y las estrategias combinadas con fármacos, que es lo que se hace actualmente. Se mete el catéter, se aspira, y si hay una contraindicación real grande, pues se ponen dosis muy pequeñitas de trombolítico. La diferencia es poner 100 miligramos, aquí se pone 1 o 2 miligramos de trombolíticos, es una dosis extremadamente baja. Entonces, estas son todas las estrategias, y por lo cual se crearon también los códigos, como parecido al código Stroke. Ahora vamos a ver acá que también hay un código para tromboembolismo pulmonar. Esto es un poco de lo mismo, lo que tengo que hacer es si el paciente está o no pues inestable, y esto es un poco lo que les comentaba del código tromboembolismo que se llama el PERT, y ahora vamos a mirar un poco de eso. Ya algunos hospitales lo han involucrado, tener un código PERT, que es un código que me permite rápidamente definir las estrategias de manejo para este tipo de pacientes. Bueno, estos son los indicadores de riesgo intermedio y alto, es decir, todas estas cosas nos harían pensar que el paciente se nos va a complicar, y probablemente ese intermedio alto terminaría pasándolo a algún tipo de estrategia de embolectomía. Todo esto pues es mucha lectura, mucha cosa, pero lo que les quiero decir acá es que ha sido muy controversial si se hace embolectomía o si se hace trombolisis en pacientes de riesgo intermedio alto. Sin embargo, todo esto nos sirve para llenarnos de razones en qué paciente de riesgo intermedio alto le iría mejor si hago embolectomía y no espero a que se complique y se choquee, básicamente. ¿Qué es lo que falta? Las nuevas guías seguramente van a darnos algo de eso. Y esto es un poco lo que recomienda esta guía, que es la guía española de cardiología, en la versión de este año de las intervenciones por catéter. Entonces, si el paciente tiene un riesgo alto o intermedio alto, lo primero que hacemos es monitorizarlo.
con la presión arterial, monitorizamos cómo está su volemia, le hacemos una ecocardiografía para saber qué tan dilatadas estén las cavidades derechas, optimizamos volumen, y acá se ponen cargas pequeñitas de volumen, porque si yo pongo mucho volumen, dilato mucho más las cavidades derechas y empeoro el problema en el paciente. Entonces pongo cargas de 200 o 500 de lactato de Ringel pasado en 30 minutos. Si necesito corregir todavía la perfusión, utilizo vasopresores. El de elección sería la noradrenalina y tengo que utilizar un inotrópico porque el corazón me está fallando, entonces le pongo dobutamina también al paciente. Si definitivamente con eso sigue inestable, pues me queda la opción de ponerlo en un ECMO venoarterial, que también se hace aquí pues en Bucaramanga. Esto es más o menos el mismo esquema que recomiendan acá, los de alto riesgo, si voy a hacer trombolisis sistémica o si voy a hacer embolectomía pues en esos pacientes. Y eso es como para comparar si están de acuerdo o no las diferentes guías que hay, pero lo que tenemos hasta ahora es 2020, 2021, faltan por salir las guías nuevas. Esta es una revisión que hicieron el año pasado, pero todos concuerdan en que no hay duda que el tromboembolismo de alto riesgo se debe trombolizar o hacer algún tipo de procedimiento de embolectomía por catéter. Donde está la discusión todavía si es los de intermedio alto, es decir, los que tienen tromboembolismo con disfunción ventricular derecha pero no están choqueados, si esos haya que hacerle este tipo de procedimiento. Hasta el día de hoy se hace basado en una discusión con el grupo PER y básicamente mirando una serie de factores que nos puedan predecir que ese paciente se va a complicar. Y estos son los diferentes catéteres que hay, diferentes sistemas. Esto es lo que les decía, que pueden ir por ultrasonido destruyendo, digamos, esos puentes de fibrina. Digamos que esto es todo lo que hay. Pues aquí se ha utilizado penumbra, tienen el ECOS también, o sea, hay varios que se pueden utilizar para sacar esos émbolos. Básicamente esto es lo mismo, se ponen dosis bajas de fibrinolítico, se hace una destrucción, digamos, local y una dilución mecánica del coágulo, por eso se está como tratando de imponer esa trombolisis dirigida por catéter. Y uno lo que mira acá es que todo es copia de cardiología. Hace mucho tiempo, los que ya tenemos más años acá, básicamente lo que se hacía en los infartos era acompañar la evolución natural del infarto. Se les daba aspirina, se les daba Valium para que no estuvieran nerviosos, se les daba algo para que no pujaran, pero no se destapaba la arteria. Después aprendieron que había que destapar la arteria con trombolíticos o con angioplastia, esas cosas que se hacen ahora. Después copiaron eso los neurólogos y los radiólogos intervencionistas con el sistema nervioso central, y en pulmón no es diferente, o sea, el sistema vascular es el mismo. O sea, aquí no podemos quedarnos solo con que le voy a dar anticoagulación y voy a esperar a ver cómo le va, sino que hay condiciones que me obligan o a trombolíticos o a ser mucho más rápidos en procedimientos de embolectomía. Bien, y esto es lo que ocurre, lo que les he estado tratando de explicar, y es cuando hay un trombo que ocluya esa salida del flujo de las cavidades derechas, pues este ventrículo se va dilatando. Y si se dilata severamente ese ventrículo, pues empieza a disfuncionar, se produce isquemia acá, por eso genera tropolinas positivas, y esa isquemia hace que no se contraiga el ventrículo, no se contrae, está dilatado, y fuera de eso empieza a desplazar el septum hacia el otro lado, pues le quita espacio a las cavidades izquierdas. Este volumen latido de acá va a llegar muy poquito, y este volumen latido de acá va a salir muy poquito, lo cual me va a tumbar el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca. Entonces, si se cae el gasto cardíaco, pues se va a poner hipotenso el paciente, y si está hipotenso no se va a perfundir sus tejidos, y a eso lo llamamos shock. Entonces, lo que hay que hacer es destapar aquí la tubería. O sea, realmente es un problema de tubería, y como es un problema de tubería, pues lo que hacemos es destapar los tubos. Esto es lo mismo, pero esto es más como para las personas que trabajan en cuidado intensivo. Esto es más de lo mismo, simplemente para decirles que lo principal, hay que oxigenar al paciente, no hay duda. Generalmente estos pacientes mejoran con poco oxígeno, pero a veces tenemos que llegar a cánulas de alto flujo o incluso a otro tipo de procedimientos. Nuestra meta de presión arterial media, muy parecida a la de sepsis, intentamos mantener 65 milímetros de mercurio para que se perfunda el músculo cardíaco y haya contracción, porque si no se perfunde hay más isquemia y más disfunción de ese ventrículo. Consideramos darle soporte al ventrículo derecho y para eso usamos un inotrópico. Recuerden que los inotrópicos actúan sobre los receptores beta, otros actúan sobre la fosfodiesterasa y otros actúan sobre sensibilizando el calcio. Pero el que usamos acá es dobutamina, que actúa básicamente sobre receptores beta 1 y beta 2. Pero podemos usar milrinone también, que actúa inhibiendo la fosfodiesterasa 3. Eso sería otra opción. Tratamos de remover cuando está obstruido con trombolisis o tromboectomía mecánica. Y básicamente esto es fundamental, ser restrictivo con los líquidos. Si el paciente no mejora con nada de estas cosas,
pues está la opción de ponerlo en ECMO mientras se van haciendo los demás procedimientos en ese tipo de pacientes. Esto es lo mismo de cómo se soporta el paciente. Aquí hay que tener precaución e intentamos al máximo que no entre a ventilación mecánica, porque si el paciente lo metemos en ventilación mecánica, fíjense que acá se pone en rojo, nos va a empeorar esta falla cardíaca derecha y nos va a empeorar la hemodinamia. Entonces, si no es necesario, nos tratamos de aguantar básicamente a punta de oxígeno con cánulas de alto flujo que hay ahora, pero si tenemos que entrar a la ventilación mecánica, usamos lo que se llama ventilación de protección pulmonar, y esto que es muy importante. Estos pacientes no hacen hipoxemias refractarias. Hipoxemia refractaria son pacientes que tengo que ponerles muchísimo oxígeno, por ejemplo una máscara de no reinhalación, y llegaron saturando 80% y con la máscara suben 81, 82, o sea, no se están oxigenando. Esos pacientes no hacen eso. Cuando ocurre eso es porque esa hipertensión pulmonar empezó a dilatar las cavidades derechas. Si recuerdan, el foramen oval son dos laminitas que están pegadas. Si empieza a dilatarse las cavidades derechas, esas laminitas se abren. Y como la presión está tan marcada en el lado derecho, hay un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces el foramen oval se vuelve permeable. Entonces toda la sangre venosa del lado derecho empieza a mezclarse con la del lado izquierdo. Y eso sí explica la hipoxemia severa de esos pacientes. Con más razón el tratamiento es destapar, o sea, tengo que entrar a destapar. Piensen esto como un problema de plomería, o sea, si está tapado ahí el tubo, pues hay que destaparlo, eso es lo que hay que hacer para salvarle pues la vida al paciente. Esto es el ECMO, que ustedes pues ya seguramente lo han visto. En este caso no es el venovenoso que se utiliza cuando hay un problema pulmonar puro, aquí tengo que soportar el pulmón y el corazón, entonces se utiliza arterio venoso. Hay dos sitios en Bucaramanga donde lo hacen, uno de esos sitios pues son expertos en Latinoamérica, esto debe hacerse en centros de excelencia, eso no puede tener uno en cada clínica, un aparatico y ya, esto implica muchos casos para coger pues experticia en eso. Está indicado cuando hay shock refractario, cuando hay paro cardiopulmonar que no responde a las maniobras usuales, cuando hay lo que se llama un embolismo pulmonar catastrófico, cuando hay un rápido deterioro de la función ventricular izquierda y cuando definitivamente se complicó con la trombolisis y no podemos seguirle poniendo un trombolítico y sigue tapado el paciente, pues tengo que soportarlo básicamente con eso. Bien, un poco de lo mismo, anticoagulación, consulta del grupo PER. Esto es lo de la embolectomía que les comentaba, esto es un trombo que está fluyendo aquí la salida de la pulmonar del lado derecho, este es el catéter que se pone y miren todo el trombo que sacaron. Es un trombo grande que estaba ocurriendo ahí. Al destapar pues pasa el shock obstructivo del paciente, básicamente. Bien, esto es lo que les he estado diciendo de los grupos PER, que pues tienen todos los hospitales. En alguna charla que dictó alguien de aquí del hospital nos dijo que tenían grupo PER, no lo conozco realmente, pero parece que sí hay. Y ese grupo PER está compuesto por diferentes especialidades. Está compuesto por anestesiólogos, por radiólogos intervencionistas, por cardiólogos invasivos, por cirujanos de tórax, sobre todo cuando hay que hacer embolectomías pues abiertas, por emergenciólogos, por cardiólogos, por cirujanos vasculares, por médicos del área respiratoria y por hematólogos. O sea, es un grupo multidisciplinario que se activa cuando hay sobre todo tromboembolismos de alto riesgo o de riesgo intermedio alto. Se activa como el código stroke o el código hemodinamia, como todos esos códigos que tenemos o código sepsis, para actuar rápidamente sobre el paciente y definir cuáles van a ser las mejores estrategias para esos pacientes. Básicamente enfocado no anticoagular, porque todo se anticoagula, sino enfocado a definir qué paciente se le va a hacer trombolisis o qué paciente se va a ir a embolectomía por catéter. Bien, esto es un poco para predecir qué paciente puede seguir teniendo recurrencia de la enfermedad tromboembólica. O sea, ya lo tratamos, ya sacamos de la urgencia al paciente y aquí para adelante es definir si va a seguir haciendo enfermedad tromboembólica. Entonces esta escala de DASH nos predice más o menos el riesgo de enfermedad tromboembólica de ese paciente, pero tenemos que sopesarlo sobre el riesgo de sangrado para llenarnos de razones de cuánto tiempo vamos a dejar anticoagulado pues, al paciente. Esto básicamente lo mismo. Esto es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento, de cómo se cataloga la probabilidad clínica, las medidas diagnósticas que tenemos y las estrategias pues, terapéuticas. Esto es una muy buena revisión, se puede bajar gratis por internet y ahí les hace un resumen completo de lo que hemos hablado hasta este momento. Esto es más de lo mismo. Y esto es lo que quería mostrarles. ¿Cuánto tiempo dura la anticoagulación? Que en eso también todavía no está todo el mundo totalmente de acuerdo. Si hay un factor de riesgo transitorio que lo conozca claramente, por ejemplo, el paciente lo opera en la vesícula y en el posoperatorio hace una enfermedad tromboembólica, ese es un factor de riesgo transitorio.
ese paciente solo se anticoagula 3 meses. Pero habrá pacientes que no les encuentra un factor de riesgo claro, mujeres con alto riesgo de recurrencia y bajo o moderado riesgo de sangrado, que no les encontró una causa exacta, podría plantearse una anticoagulación indefinida. Pero los que tienen bajo riesgo de recurrencia, por eso las escalas que les mostré, entre 3 y 6 meses sería lo correcto de anticoagulación. ¿Qué hace que sea 3 o 6 meses? Pues ustedes le hacen al tercer mes un dímero D. Si el dímero D sigue siendo positivo, pues ese paciente se anticoagula por 6 meses. Si el dímero D es negativo, pues a los 3 meses le quito la anticoagulación. Y los pacientes que tienen neoplasia, pues hasta que no se le corrija la neoplasia, tienen que seguir anticoagulados. Hasta hace 1 año y medio no podían sino usar única y exclusivamente heparinas de bajo peso molecular. Hoy sabemos que los nuevos anticoagulantes orales también se pueden indicar en pacientes que tienen enfermedad tromboembólica asociada pues a cáncer. Bien, en conclusión entonces, ya para terminar, el tromboembolismo venoso es una enfermedad frecuente. Si ustedes se fijaron, es difícil llegar al diagnóstico si uno no sospecha la enfermedad. Tiene una alta morbilidad y mortalidad. Estos pacientes, si no se tratan adecuadamente, pueden quedar con enfermedad tromboembólica venosa crónica y eso les va a generar hipertensión pulmonar crónica. Y la hipertensión pulmonar, ustedes saben que es una enfermedad catastrófica que puede, digamos, quitarle años de vida al paciente y puede, obviamente, alterar dramáticamente su calidad de vida. El angiotac tiene adecuada sensibilidad, especificidad y razón de probabilidad positiva, pero su uso debe racionalizarse por el riesgo de radiación iniciante y efectos secundarios por el medio de contraste. La gammagrafía sigue siendo un buen método diagnóstico, principalmente en pacientes jóvenes, sin alteraciones en la radiografía ni claras comorbilidades pulmonares. Muy importante clasificar el riesgo del paciente para poder tomar decisiones de tratamiento. Si no tengo el riesgo claro, pues no sé si solo es anticoagulación, si tengo que de pronto pasarlo a radiología intervencionista, si de pronto tiene que ir después a una unidad de cuidado intensivo o no. La base del tratamiento sigue siendo la anticoagulación, se incluye pues los fármacos antiguos y los nuevos fármacos. La trombólisis está indicada en tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica y tiene menor utilidad en otros casos. Sin embargo, en este momento podríamos pensar que el de riesgo intermedio alto podría beneficiarse también de esto, sobre todo si se está complicando. Los protocolos de trombólisis de dosis segura pueden utilizarse en algunos casos de riesgo, es lo que les decía el protocolo MOPET, que solo se utiliza 50 miligramos en 2 horas. Y la terapia dirigida por catéter es una alternativa segura en centros de experiencia. Aquí hay personas en el hospital que lo hacen y lo hacen muy bien. Y la prevención es fundamental para evitar esta patología. Bien, entonces lo que quería mostrarles acá es una enfermedad que puede matar a los pacientes, que es nuestra obligación de hacer un ejercicio adecuado, de pensarla, y no solamente pensarla y tratarla, sino prevenirla. Aquí no hablamos de tromboprofilaxis, pero todos los pacientes que ingresen a una zona hospitalaria, que vayan a estar en reposo, tengo que cuestionarme si hay que hacer tromboprofilaxis, desde ponerlos a caminar tempranamente, utilizar medidas, digamos, no farmacológicas como las medidas de compresión elástica o los compresores neumáticos intermitentes o la tromboprofilaxis farmacológica. Si es de patología médica es fácil porque hago un score que se llama score de Padua y el score de Padua me dice si tengo que o no hacer tromboprofilaxis en los pacientes. Y la tromboprofilaxis, de acuerdo al estudio Medenox, es solo con enoxaparina 40 miligramos día, o sea es muy fácil hacerlo. Y si es de patología quirúrgica hago el score de Caprini. Con el score de Caprini sé si tengo que hacer tromboprofilaxis o no. El doctor José Julián Arias, que es un internista, él hizo su tesis aquí en el hospital con tromboprofilaxis en el hospital. La tromboprofilaxis en el mundo, en los diferentes estudios, en todos los escenarios del mundo es solo 60%. O sea que de 100% que está indicada solo se le hacía 60%. El estudio que él hizo acá, el Hospital Universitario de Santander tiene casi 85% de tromboprofilaxis. Es decir, que los ginecólogos, los ortopedistas, los cirujanos y los internistas están muy enfocados en prevenir esto porque se sabe que esto es lo que puede matar al paciente. Entonces a veces se hacen unas cirugías gigantescas, erradican unos tumores impresionantes, el paciente está perfecto y 2 días después se murió el paciente y se va a ver y hizo un tromboembolismo pulmonar porque no se le hizo tromboprofilaxis. Es una cosa que es sencilla, fácil de hacer, de solo movilizar al paciente, ponerle unos compresores o unas medias o eventualmente tromboprofilaxis farmacológica, todo eso tienen que tenerlo ahí claro para evitar esta enfermedad tan catastrófica. Bueno, eso era. Muchas gracias.